Pero gracias por la presentación y agradezco a Neverris la invitación, y es un privilegio estar aquí para compartir algunos de los principales tendencias que nosotros estamos viendo que pueden afectar el futuro en el mediano y largo plazo sobre el mercado de las berries. Yo voy a abarcar algunos de los temas que tal vez ya se han abordado aquí de manera breve, y al final voy a aportar algunos elementos sobre cómo están la cuestión, sobre todo de estacionalidad de la producción, ventanas de mercado y ventanas de precios en el mercado de Estados Unidos. Bien, para comenzar, doy un poco de antecedentes sobre el banco. Colaboro para Rabobank, que es un banco con base en Holanda, formado como cooperativa hace más de 100 años. Continúa siendo una cooperativa y ya es el banco agropecuario más grande del mundo. Y como ven, pues, se tiene presencia en más de 40 países, se tienen activos por más de 750,000 millones de dólares, y como está establecido como una cooperativa, se fomentan relaciones de largo plazo con los socios de negocio, con los clientes. Recientemente Rabobank ha sido calificado como uno de los bancos más seguros, así como el banco más sustentable a nivel global. Un aspecto que quiero resaltar aquí, y es un plus, una parte única que hace de Rabobank como banco especializado en agricultura y agronegocios, es su grupo de investigación. Somos un grupo de casi 90 analistas a nivel global, que estamos ubicados, como lo ven, en una decena de países, y cada uno de los analistas se enfoca en analizar algún segmento específico de la cadena de valor. Así tenemos analistas que solamente ven la cuestión de insumos agrícolas, otros se especializan en granos y oleaginosas, otros en lácteos, así sucesivamente, hasta que hay algunos que solamente se especializan en analizar las tendencias de empaques. En este sentido, yo colaboro en el equipo de Estados Unidos en la sección de frutas y nueces. Como lo comentaba, es un plus que da el banco, en el que no solamente se presta dinero, sino que a los clientes se les proporciona investigación, análisis e ideas para apoyar a nuestros clientes en la toma de decisiones. Bien, después del comercial, voy ya a comenzar a hablar de las tendencias a nivel mundial que están impactando ya y van a continuar impactando durante la próxima década el mercado de alimentos, no solamente de berries, sino alimentos en general. Y veamos, por ejemplo, esta primera lámina, en la cual se muestra el crecimiento de la clase media mundial. Es de todos conocido que uno de los grandes retos que se mencionan en eventos como este, una y otra vez, es que el reto que tiene el sistema agroalimentario global es que para el año 2050 tenemos que producir suficientes alimentos para alimentar a más de 9,000 millones de personas. Ese de por sí ya es un reto formidable, pero considero que no solamente el crecimiento en la población, sino un factor aún más importante es el crecimiento en el ingreso. Así vemos que, de acuerdo con estimaciones de la OCDE, hacia el año 2020 tenemos un crecimiento particularmente en la clase media en el área de Asia-Pacífico. Para el año 2030 se espera que esta tendencia continúe, de forma que en los próximos años, por primera vez en la historia, la mitad de la población global va a ser catalogada como de clase media. Y como saben, estas proyecciones se elaboran como economista. Y los economistas, ustedes saben que una definición no formal es aquella persona, aquel profesionista, que dedica el 50% de su tiempo prediciendo qué es lo que va a pasar, y el otro 50% explicando por qué no pasó lo que dijo que iba a pasar.
Entonces estas estimaciones se realizaron en el año 2010. Sin embargo, empezaron a ver que las tendencias eran diferentes a las que las tendencias recientes eran diferentes a las que se pronosticaban hace 8 años. Así, hace unos meses se actualizaron las estimaciones y tenemos que las estimaciones recientes prevén un cambio aún superior, un crecimiento mayor en la clase media. De forma que se espera que para el año 2030, 2/3 partes de la clase media a nivel mundial se estén ubicadas en el área de Asia-Pacífico. Tenemos también crecimientos moderados en Europa, obviamente con la población está envejeciendo y las tasas de reproducción son mucho menores. Entonces, lo principal crecimiento es en Asia-Pacífico. ¿Qué representa este cambio para la demanda de alimentos? Como podemos ver ahí, las estimaciones son que durante la próxima década, 160 millones de personas por año transiten de condiciones de pobreza a tener ingresos de clase media. 160 millones de personas. Estamos hablando de más de un México al año en la población que va a empezar con estos patrones a cambiar sus patrones de consumo debido al mayor ingreso disponible. Obviamente, mientras se tienen mayores ingresos de ingreso, se tiene una transición hacia consumir productos con mayor valor agregado, como es lógico. Tenemos aquí entonces que esperemos que toda esta población siga transitando hacia demandar más frutos frescos, orgánicos, funcionales, etc. Los cambios que se están experimentando, sobre todo en el área de Asia-Pacífico, están sucediendo muy rápido. Lo que en Occidente llegó a suceder en 40, 50 años, ahí está pasando en unos cuantos años. Entonces, hoy podemos pensar que hay personas que mientras estamos aquí platicando, están hoy entrando por primera vez en su vida a un supermercado moderno como lo conocemos nosotros. Esto tiene obviamente implicaciones en las oportunidades que se tienen para ofrecer productos frescos con valor agregado. Bien, entonces nos estamos enfrentando en una situación en la que los consumidores desean que, como participantes en el sistema agroalimentario global, produzcamos más alimentos, pero al mismo tiempo quieren que no utilicemos tanta agua, que utilicemos menos recursos y que produzcamos a la vez más. También piden que ofrezcamos productos de calidad óptima, pero al mismo tiempo quieren que utilicemos menos agroquímicos, menos pesticidas, que sean más producción orgánica. Esto obviamente representa un importante reto. Asimismo, desean que se tenga una oferta confiable durante todo el año, pero hay regiones en el mundo en las que están diciendo, y quiero aparte que me lo vendas local, que sea producción local, lo cual aparentemente no se puede producir hortalizas, sobre todo en condiciones, por ejemplo, en el área de Chicago, aun cuando la agricultura vertical es una alternativa, al día de hoy todavía no es eficiente en términos de costos. Entonces se sigue teniendo un reto ahí. Por otro lado, los consumidores quieren productos más prácticos, que los puedas llevar a cualquier lado y consumirlos en el auto, en la oficina, etc. Pero al mismo tiempo quieren que utilicemos menos empaques, que generemos menos basura. Y por último, desean que tengamos precios razonables, aun cuando tenemos regulaciones crecientes y en algunas regiones escasez de mano de obra y costos crecientes de mano de obra. Entonces, estos son de los retos que todos los días nos enfrentamos como productores, comercializadores, etc. Asimismo, lo que estamos viendo en esta gráfica, aquellos que llevaron alguna clase de economía, tal vez les recuerde a una función de utilidad, en la que son los factores que
factores considera un consumidor al momento que está en el supermercado y decide si va a comprar algo o no? Vemos entonces que cada vez es más compleja la ecuación mediante la cual toma decisiones. Y a la vez lo quiere todo. Quiere que sea un producto que tenga un buen sabor, que sea práctico, que luzca bien y aparte que lo puedas comprar, que sea asequible, que sea inocuo. Y esta le vamos a llamar, la vamos a ver un poco más adelante, que se descompone esta ecuación en dos componentes. La primera, que se refiere al producto en sí, y la segunda, que se refiere al proceso. Vemos entonces que cada vez los consumidores son más demandantes sobre esta sección, en la que pongo también como multiplicando mis valores. ¿Qué deseo como consumidor? Aparte de que sea un buen producto, quiero que sea, aparte que sea saludable, que se haya producido de manera sustentable y si hace un bien social, por ejemplo, si la empresa es socialmente responsable y etiquetas como esa, le voy a poner un ponderado. Y otra parte, la información. Como se comentaba aquí, tenemos hoy cantidad de información como nunca antes en la historia. Somos bombardeados todos los días a través de los dispositivos electrónicos con muchísima información. Todo esto está modificando cómo toma decisiones un consumidor al momento que asiste al supermercado. ¿Y esto cómo lo vemos reflejado? Aquí tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se muestra aquí es para frutas frescas y se tiene Compound Annual Growth Rate, es la tasa media anual de crecimiento, lo que dice ahí en mayúsculas, desde 3 años hace una década, del 2005 al 2007, 3 años para suavizar los posibles efectos de algún pico en la producción o alguna disrupción por el estilo, comparado con años recientes. Lo que podemos entonces decir es que esta gráfica te muestra cómo ha crecido durante la última década el consumo de frutas frescas en Estados Unidos. En primer lugar vemos la barra azul, que un aspecto es positivo. Se están consumiendo más frutas en general. ¿De qué se está consumiendo más? Blueberries y otros productos que, si se fijan, cumplen con los aspectos que vimos en la ecuación de la lámina anterior. Son saludables, tienen buena apariencia, saben bien, etc. Y lo mismo podemos decir del aguacate o de nueces, como almendras, pistaches, etc. ¿Cuáles son los productos, las frutas que se está consumiendo menos? Las tradicionales que ya se tenían de por sí en Estados Unidos. Por ejemplo, duraznos y ciruelas. Presento esta parte de frutas porque es importante ver el crecimiento positivo. A diferencia de las verduras, las hortalizas en Estados Unidos, el consumo, si ven la barra azul, el consumo total de hortalizas no solo no ha crecido, sino ha decrecido en la última década. Entonces estamos hablando de una historia de canibalización. Sí hay productos que están creciendo su consumo a costa de reducción en el consumo de otros. Entonces, por la parte de las frutas tenemos la ventaja de que la demanda está creciendo y se espera que continúe creciendo. Esta es otra forma de presentarlo. El consumo total de hortalizas, que son las barras verdes, y ven como en la última década no ha crecido. Sin embargo, hay algunos productos que son ganadores en este nicho. Veamos, por ejemplo, la parte de los tomates. Si ven, durante los últimos 8 o 10 años no tiene crecimiento. Esto es una línea plana, la línea roja que vemos ahí. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay oportunidades en esa parte. Se está consumiendo cada vez más jitomates o tomates que tengan las características deseadas por el consumidor. Tal vez que sean jitomates más dulces para que los niños los puedan comer como botana saludable en lugar de comer otra cosa. La parte de los snacking tomatoes es lo que está creciendo mucho. Esto solamente lo pongo como un ejemplo. Bien, entonces vamos a ver
¿Cuánto ha crecido? Lo que vimos la vez pasada, en la lámina anterior, era volumen. Ahora vemos como valor de ventas. Estos son datos de Nielsen, que están en la parte, cuánto compran las familias en Estados Unidos, cuánto gastan en frutas, hortalizas y en total. El cambio acumulado entre 2012 y 2017. Es decir, en los últimos 6 años, ¿cuánto creció? Si vemos ahí el crecimiento que tienen todas las frutas, es de 16%. Si eso lo divides entre 6 y le quitas la inflación, prácticamente estamos hablando que no ha crecido mucho. Sin embargo, ¿qué es lo que está creciendo? La parte de la practicidad, los productos con valor agregado. Estamos hablando de frutas y hortalizas que vienen ya empacadas para su uso más cómodo. Y un ejemplo de esto son las ensaladas que ya están listas para consumo. Está creciendo varias veces más el gasto de las familias en productos que son prácticos, y muchos de los cuales se consideran botanas o snacks. Por eso tenemos ahí que es una sociedad de snackers. De hecho, en Estados Unidos el 50% de las ocasiones de alimento son consideradas snacks. La mitad de las veces estamos viajando, estamos requiriendo mayor comodidad y es lo que está creciendo sumamente. ¿Les parece familiar esta imagen? Yo la veo frecuentemente, en casa y en todos lados. ¿Y qué es lo que deseas? Frecuentemente estamos interactuando con dispositivos electrónicos, y no solo los niños, también los adultos. Entonces, ¿qué deseas? Las mamás de los niños dicen que come el niño algo saludable, y el niño quiere comer algo rico, y que no tenga los dedos pegajosos porque quiere seguir jugando en su dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué productos cumplen con estas características que vemos? Las berries y las nueces. La tendencia de consumo indica que, dadas las tendencias en las preferencias del consumidor, continuarán consumiendo más berries y nueces. Y ya si hablamos dentro de las berries, tal vez las blueberries son las que están creciendo mucho más por algunas cuestiones. Tiene más larga vida de anaquel y son tal vez más prácticas, y cuando llega el ama de casa con fresas, por ejemplo, tiene todavía, ¿qué representa? Trabajo para quitarle la pata, etcétera, etcétera. En cambio, las otras berries le adicionan a la cuestión de practicidad y el consumo está creciendo. Bien. Les presento esta gráfica, sé que es de aguacate, pero es una diapositiva que tiene un formato que voy a utilizar subsecuentemente para analizar las tendencias en el mercado de Estados Unidos para las berries. ¿Cómo se lee? Tenemos la tasa anual de crecimiento que dice ahí, y las barras que están en azul es el crecimiento durante los últimos 10 años, tasa media anual de crecimiento del volumen. Y en rojo, en naranja, el precio. La línea sólida indica el promedio del precio por semana. Tenemos entonces cantidades y precios semanales, en los cuales estamos viendo que en el mercado de Estados Unidos hay mucho más aguacate en todas y cada una de las semanas en el mercado. Esto esperarías que, si ya hay mucho más cantidad disponible, el precio bajara, lo cual no ha sucedido. El precio ha crecido en todas y cada una de las semanas. Esto, como economista, a mí me encanta esta gráfica, porque lo que te está representando es que la curva de la demanda se está desplazando hacia la derecha. Ante cualquier nivel de precios, la gente está dispuesta a comprar más. ¿De cuáles? De los productos que ya vimos. ¿Sí? Entonces, este tipo de gráfica la voy a mostrar después. Ya sabemos que son datos semanales, cambio porcentual anual en cantidades, en precios, y podemos analizar también cuando los precios son más altos o en qué semanas. Muy bien. Regresando un poco a la ecuación original que vimos. La parte del proceso, la segunda parte de la ecuación de decisión de compra del consumidor, se refería a productos orgánicos.
a mis valores. No quiero productos que sean producidos con un menor impacto ambiental, y aunque sea debatible si son buenos o no los orgánicos, lo cierto es que la gente está comprando más. Vemos aquí el crecimiento que vemos en la lámina hace unas láminas. Cuánto han crecido todas las frutas, las ventas de frutas y hortalizas. Cuánto han crecido las de valor agregado, que ya superan en varias veces al genérico, pero lo orgánico supera todo. Veamos, por ejemplo, la venta de frutas orgánicas. Casi se duplicó en la última década. Entonces vemos esta tendencia y que la ecuación que vimos sí está rigiendo. Esta es una forma de cómo se está manifestando esa segunda sección de la ecuación, en la que vemos que los productores desean más productos orgánicos. Eso es en los últimos años. ¿Qué se espera hacia el futuro? Se espera que en los próximos años las ventas totales de alimentos orgánicos continúen creciendo a una tasa superior al 11% anual en Estados Unidos. Y esto a pesar de que, si vemos la población en Estados Unidos, solamente un 10 o un 15% de toda la población son verdaderos discípulos del orgánico, que necesitan comprar orgánico siempre que van a la tienda, de 10 a 15% de la población. Sin embargo, el 85% de la población compramos orgánico alguna vez. ¿Y esto qué refleja? Que mientras más te presenten con más opciones para comprar orgánico, vas a comprar más. En otras palabras, el push marketing todavía sigue funcionando. Si vas al supermercado y tienes cada vez, y los supermercados están reemplazando sus espacios de anaquel de producto convencional por producto orgánico. Y mientras te presenten más alternativas, más vas a comprar. Entonces espera que esta tendencia continúe. Bien, pasando ya en específico, el resto de la plática va a ser específico sobre berries. ¿Cómo está el consumo per cápita, el consumo en Estados Unidos? No es per cápita, estas son en millones de libras. Vemos las fresas, los arándanos azules, las frambuesas y las zarzamoras. La berry tradicional, la fresa, vemos que sigue creciendo el consumo en total. Pero si vemos en particular, las blueberries están creciendo de manera que sobrepasa al resto de las otras. Hace apenas un poco más de una década, de las berries totales, de todo el volumen, las blueberries representaban menos del 7%. Ahora representan más del 20%. Y todas las berries están creciendo. El consumo continúa creciendo, particularmente dinámico para blueberries y raspberries, para frambuesas. Bien, veamos en particular en el mundo cómo pinta esto. Tenemos los principales países productores de frambuesas. Vemos que México es un importante país productor. Lo tenemos de este lado, medimos la participación en la producción mundial. Y del otro lado, en puntos naranja, vemos el crecimiento, la tasa media anual de crecimiento durante la última década. Vemos entonces que México está entre los primeros lugares, pero es la producción que más rápido está creciendo. ¿Por qué? Se están encontrando nuevas superficies y eso lo vamos a hablar posteriormente. Por otro lado, si vemos lo que en la industria se conoce como caneberries, que son las blackberries y raspberries juntas, México es el principal exportador, por mucho, seguido de España, Estados Unidos y otros países. Entonces, México es el principal exportador ya de caneberries, que son las black y raspberries juntas, ¿sí? Y Estados Unidos es el principal importador, por mucho. Casi el 40% de todas las importaciones globales las hace Estados Unidos. Entonces estamos hablando que México es el principal exportador, Estados Unidos es el principal importador. Nos vamos a centrar entonces en analizar por el resto de la presentación el mercado de Estados Unidos y particularmente la relación con México y cuál es la relevancia de México en el mercado de Estados Unidos. Bien. Esta otra forma ya es el consumo per cápita. De este lado mido los blueberries y raspberries y del otro lado las fresas.
Y vemos entonces que el consumo per cápita de blueberries se ha triplicado en la última década. Y las frambuesas, el consumo ha crecido de manera exponencial, en particular en los últimos 5 años. Pero, esto estamos hablando de datos anuales. Todos los que participan en la cuestión de frutas y hortalizas saben que esto no es un negocio de cuánto es la tendencia a nivel global, a nivel anual, sino que estamos hablando de que lo que importan son los márgenes en las semanas y encontrar una ventana de oportunidad. Sabemos que los precios son particularmente volátiles para la cuestión. Y vemos, por ejemplo, vamos a analizar entonces precios por semana, porque es donde pues, podemos identificar dónde hay oportunidades de que puedas tener un mayor margen. Porque el resto del año, si produces en promedio, no vas a salir con un margen tan interesante como si se puede enfocar la producción en las temporadas del año donde se tiene un mayor margen. Entonces, esta es una forma de presentar los precios, no muy amigable, por cierto. Si vemos ahí, no, es poco lo que podemos deducir de ahí. Entonces, para evitar ese problema, desarrollamos este esquema para poder realizar un análisis más limpio, en el que vemos lo mismo, el crecimiento a tasa anual de la última década, de cómo estuvo los cambios en las cantidades y los cambios en los precios. Dos cosas que podemos analizar que pueden ser de interés. Número uno es dónde está creciendo más el precio o dónde está decreciendo menos en el caso de las zarzamoras, que ha crecido mucho. Aquí sí, la oferta ha crecido mucho más rápido que lo que ha crecido la demanda. ¿Y cómo lo vemos? Los precios tienen presión hacia la baja en la última década. ¿Cuándo es cuando menos han bajado? A partir de la semana entre la 20 y la 30 más o menos. Es cuando menos han bajado los precios. Esa es una forma de analizar este tipo de gráficas. La otra es ver los precios, la línea sólida azul, donde se tienen los mayores precios. Y por ejemplo, un común denominador va a ser que a partir de la semana 30 hasta la 40 o 45 tengamos los mayores precios en las coyunturas de las temporadas. Y esto no es ninguna sorpresa para ninguno de ustedes. Sabemos que sacar tu producción en ese tiempo es totalmente un reto, porque si no llovió mucho, hizo mucho calor, o pasó el huracán, o te llegó el granizo, o etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a analizar bien, vemos aquí que la parte de entre la semana 20 y 30 es cuando los precios han decrecido menos en Estados Unidos para la parte de zarzamora. Y los precios más altos están entre la 30 y la 40. Esta es otra gráfica también con información semanal, en la que se muestra hace una década, comparado con años recientes, cómo se tiene la proporción de todo el abasto que se tiene en Estados Unidos. Es decir, de dónde proviene la fruta, en términos porcentuales, de dónde provienen las zarzamoras que se consumen en Estados Unidos en cada una de las semanas. No es ninguna sorpresa que México es el principal proveedor, con todo lo verde, y no ha perdido en toda la parte, excepto en la cuestión en la semana entre la 20 y la 40, que era cuando los precios estaban más altos, precisamente porque bajan los suministros de México. También tenemos otras de las principales zonas productoras en Estados Unidos: Salinas, Watsonville, Santa María y Oxnard. Para los que no estén familiarizados, está más al sur Oxnard, más pegado a Los Ángeles, después Santa María, y más cerca de la bahía de San Francisco, Salinas, Watsonville. Esto tiene implicaciones por la cuestión de la estacionalidad de la producción y por los costos de la tierra también. Vemos entonces que cuál es donde está creciendo más. Aquí no vemos naranja, allá sí. En el área de Santa María, que la tierra es relativamente más barata que en Oxnard, por ejemplo, se está produciendo más, se tienen buenas condiciones para producir. Y la otra, ¿dónde veíamos que era donde estaban los mejores precios? Entre la semana 30 y un poco antes. Es donde están entrando estados como Georgia y Carolina del Norte. Es la parte que vemos ahí en café,
Entonces es una parte de oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Para alcanzar el pico que veíamos de precios más altos, vamos hacia atrás, ahí, los precios más altos que están ubicados después de la semana 35, antes de la 40, si ven la producción en México, es muy poca. Sé que representa un reto hacer que tu producción, adelantarla 2 o 3 semanas. Si se puede lograr, le puedes pegar a la parte, y eres el único, aparte, le puedes agarrar precios interesantes en Estados Unidos. Esta es la parte de la zarzamora. Veamos la parte de las frambuesas. En la parte de las frambuesas también ha crecido muchísimo la oferta. Y por eso se tiene en el título. No es sorpresa de que esté presionados los precios. Se ha incrementado la producción y todo el abasto que se tiene de frambuesas en Estados Unidos. ¿Dónde lo interesante? Vemos desde la semana 20 hasta la semana 35, es donde los precios han crecido en los últimos 10 años. Sin embargo, si vemos la línea sólida azul, donde los precios son más altos, es durante toda la primera, tercera parte del año. ¿Cómo se ve el mapa de calor que se tiene aquí de la producción? Vemos entonces que tenemos de frambuesas, la parte de México ha estado ganándole terreno a Chile, o más bien la producción de Chile se trasladó a México, y lo que vemos que está perdiendo participación es Oxnard, por 2 razones. Uno, por ser la zona que está más al sur, compite más directamente con algunas zonas de producción de México por la estacionalidad de la producción. Y la otra, por los costos. Al estar tan cerca de Los Ángeles, hay presión en los costos de la tierra. Entonces, los grandes ganadores aquí es el área de Santa María, que está creciendo bastante, y México. Por otro lado, vemos la parte de las fresas y se tienen algunos incrementos en los precios en algunas coyunturas de la temporada. Sin embargo, el título está enfocado sobre todo a Estados Unidos, que esos aumentos en los precios no han sido suficientes para compensar los aumentos en los costos de producción. Recordemos que en Estados Unidos la mano de obra es un factor crítico y cada vez más preocupante. Lo vamos a ver más adelante, lo de la cuestión de la mano de obra. Entonces vemos la parte interesante en las coyunturas, llegando hacia finales del año, ya cuando salió toda la parte de California, y al principio del año, básicamente el invierno. Si vemos aquí en esta parte, estamos considerando únicamente fresas convencionales. De donde ha transitado es de producirse más en Baja California a más hacia el centro de México. Fresas convencionales, si estuviéramos hablando de fresas orgánicas, Baja todavía tiene una participación importante. ¿Qué vemos? La misma historia. Salinas Watsonville conservando cierta parte de su participación de mercado, y Santa María entrando a costa de irle ganando a la parte de Oxnard. Por último vemos la parte de los arándanos azules, y aquí se ve que aunque ha crecido mucho la producción en las coyunturas de las temporadas, los precios no han disminuido considerablemente. Tenemos entonces 2 épocas del año en las que se pueden encontrar los mejores precios. Y lo que estamos viendo es entre la semana 13 y la semana 19, y después alrededor de la semana 40. La parte de las blueberries es interesante y está mucho más diversificada. En parte porque también estamos considerando blueberries silvestres que se producen en el norte de Estados Unidos, y también todas las blueberries en cultivos más intensivos. Como ven ahí, ¿qué es lo que vamos a enfocarnos entonces? En los hombros que vimos donde había mejores oportunidades. ¿Quién está entrando acá? Ahí está la parte de México, que hace una década no existía. Ahora México está entrando entre esas coyunturas alrededor de la semana 10 y después de la semana 40. ¿Y a costa de quién? A costa de Florida, y también entrando durísimo está la parte de Perú, que es una región donde está creciendo de manera significativa la producción y exportación
de algunas frutas como arándanos azules y también la parte del aguacate. Entonces vemos que México está enfocado en la parte de la coyuntura, donde los precios son más altos. Se tienen oportunidades para producir ahí con atractivos, con precios atractivos. Y si vemos la parte orgánica, todavía hay algunas oportunidades. Vemos aquí en las columnas azules es el sobreprecio que se paga por las blueberries orgánicas comparadas con las convencionales. Y vemos que hace unos años se llegaba hasta el superior al 100%, después un 80% y todavía estamos alrededor, en el año pasado, alrededor del 50%. Una regla de dedo es que para ser atractivo debes tener un sobreprecio de al menos 40%, ya que tus rendimientos, el valor esperado es que se reduzcan en 30% y tus costos, sobre todo en mano de obra, el valor esperado es que incrementen en un 10%. Entonces, si tienes un menor del 40%, ahí va a estar un poquito más apretado. Bien, sin embargo, vemos que ok, me pasé una ahí. Ahí. Vemos entonces que hay oportunidades que todavía existen. Para la parte de las blueberries orgánicas, ahí los datos perdidos es que todavía no hay información. Es cuando los precios son más altos e incluso todavía ni siquiera hay producto. Consideramos que todavía hay oportunidad de parte de las blueberries. Y ahora, bien, regresando a la ecuación que veíamos a un principio, en que la información juega un papel fundamental por parte de los consumidores y por parte de los productores para poder diferenciar tu producto. Veamos entonces antes cuáles eran los puntos de diferenciación tradicionales. Eran a partir de cuando lo vendían, en la parte del procesamiento, el empaque y llegar al consumidor. En la parte de frutas frescas, obviamente esa cadena es más corta, dado que no existe la parte de procesamiento. Sin embargo, ahora, con más información, los puntos de diferenciación ya son mucho más amplios. Ya venimos a la parte de la producción. Los consumidores quieren saber dónde se produjo, tener rastreo hasta la parte del productor, si está certificado, etcétera, etcétera. Y tenemos una nueva flecha hacia abajo, que el flujo también de información viene del consumidor hacia el productor. Entonces, si todos hacen esto, realmente una pregunta ¿es realmente hacer todo esto va a continuar siendo una diferenciación o solamente representa un mayor costo de entrada? Tal vez representa un mayor costo de entrada, pero aún así, aunque sea más difícil diferenciar tu producto, se debe continuar haciendo. De otra forma, estás fuera. Siempre entonces una oportunidad es mantener los procesos de innovación para poder tener abiertos los mercados. Hablando de mercados, vemos que el comercio internacional cada vez cobra más relevancia. Ahí vemos todas las frutas, de dónde provienen. México es un importante exportador de frutas y el principal exportador de hortalizas. Entonces, si ya hablábamos de la relación tan importante para las berries, que es entre Estados Unidos y México, una pregunta que nos planteamos hace unos meses ante la insistencia de algunos clientes de saber qué podría pasar si se termina el Tratado de Libre Comercio. Sabemos que ahora ya están cerca de alcanzar una renegociación, pero si estamos hablando de hace unos meses, se veía bastante difícil llegar a una negociación. Entonces hicimos un análisis con este supuesto. ¿Qué pasaría en la parte, no solo en el comercio, no solo en agricultura, sino en frutas? ¿Qué puede pasar si se termina el Tratado de Libre Comercio y el comercio se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio? Esto es lo que encontramos. En primer lugar, darnos una idea de la importancia del comercio. México le exporta a Estados Unidos 7,000 millones de dólares en frutas, hortalizas y nueces. Y las principales que vemos ahí, aguacate, berries, fresas y nuez pecanera, representan 2/3 partes de todas las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Vemos también que las berries son importantes de Estados Unidos hacia Canadá y algunas
aunque de Canadá hacia Estados Unidos, aunque el volumen, el valor es muy pequeño, pero también mandan sobre todo blueberries hacia Estados Unidos. Vemos entonces, esta es la relación. Después, nuestro equipo de investigación macroeconómica estimó que si se terminara el Tratado de Libre Comercio, el peso se depreciaría cerca de un 20% con respecto al dólar. Entonces, poniendo como escenario esa depreciación del peso por el impacto económico que se tendría sobre todo en la industria manufacturera y en el comercio de bienes durables, vemos entonces las aranceles de nación más favorecida que vemos en la última columna que tiene números. ¿Cuánto debería pagar México de arancel para exportar a Estados Unidos? Y entonces tenemos que Caneberries, que son zarzamoras y frambuesas, se redondea a 0.03%. Es una fracción que prácticamente no pinta ahí. Y las fresas, menos del 1%. Entonces vemos que esa depreciación del peso mexicano sobrecompensaría el impacto que pueda tener los aranceles, y entonces vemos que se esperaría que Estados Unidos importara más de México porque se saldría más económico. Bien, entonces, de hecho, el documento se tituló Consecuencias no intencionadas del NAFTA, o algo como que no era lo que querías. Bien, ¿y qué pasaría con Estados Unidos? Ahí las exportaciones de Estados Unidos a México enfrentarían una doble barrera. Número uno, un dólar fuerte, y número dos, altas barreras arancelarias que impondría México. De hecho, ahora con este episodio de guerra comercial por los aranceles del aluminio y al acero, México le impuso ya el 20% de arancel que se marcaba ahí hacia con las manzanas. Muy bien, entonces lo que se esperaría ante este escenario es que Estados Unidos tendría que importar más de México y podría exportar menos a México, haciendo todavía más desigual la balanza comercial entre los dos países. Ante este escenario, entonces, vemos que los ganadores para México serían los que exportan, los exportadores y los productores. Entre los perdedores serían los consumidores, porque tendrías mayores precios en el mercado doméstico. Esto lo comento por la pregunta esa de qué pasaría entonces si no tenemos tratado de libre comercio. Lo que nosotros esperamos es que con o sin tratado de libre comercio va a continuar habiendo un importante intercambio comercial y muchas oportunidades para la cuestión de las guerras. Por último, voy a visitar la parte de la mano de obra, que es un factor crítico. Por ejemplo, para California, los dos factores críticos son la mano de obra, el agua, y recientemente también las preocupaciones por el bloqueo de China, el alza en las tasas de interés. Entonces, si aquí para algunas empresas ya es un reto conseguir mano de obra confiable, imagínense Estados Unidos. Se espera que haya menos migración todavía hacia Estados Unidos. Y allá se tiene el salario mínimo, está a $11 la hora. Salario mínimo. En los próximos años va a llegar a $15 por hora. Y si tienes que pagar tiempo extra, tiempo y medio a partir de 8 horas, que es otro cambio a la regulación, que antes era hasta las 2, 10 o 12 horas. Entonces, los incrementos en los costos, sobre todo de mano de obra, representan una oportunidad adicional para México, que tiene una ventaja comparativa en costos de producción. Bien, ya para terminar, repasamos entonces algunas de las oportunidades de los retos que se tienen. Y como banco, nosotros tenemos como clientes empresas que se dedican a la cuestión de berries en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, y esperamos que pronto podamos tener también clientes de berries aquí que están trabajando en México. Muy bien, con esto termino mi participación y les agradezco su atención. Si hay alguna pregunta, estoy disponible. Muchas gracias.